El río Charles, con vista a Cambridge, Massachusetts. En ninguna otra parte del mundo las condiciones de la investigación de punta son tan buenas como aquí, en las afueras de Boston. En Harvard y río abajo, en el MIT, los padres espirituales del mundillo de los hackers informáticos se abocan a una nueva disciplina. Lo que aprenderemos en este siglo es a manipular la materia en la misma forma en que ya lo hace la naturaleza. Dominaremos la biología como ingenieros. Los sistemas biológicos harán lo que nosotros esperemos de ellos y no lo que ellos harían por naturaleza. Tom Knight participó en el MIT en la creación de las primeras versiones del World Wide Web. Su amigo Randy Redberg trabajó durante 30 años en la industria de la informática, hasta que ambos, a mediados de la década de los 90, descubrieron el potencial de la biología. Tuvieron la idea de juntar células vivas como si fueran chips informáticos. Para ello tuvieron que normalizar los componentes básicos de una célula, sus genes. Nacía la idea de los biobricks, los ladrillos biológicos. Componentes de genes que encajan a modo de módulos. Cada módulo de genes confiere a un simple organismo nuevas capacidades. En el laboratorio, los hackers biotecnológicos trabajan ahora en el gran éxito. Por ejemplo, en bacterias que comen flatulencias y después expiden aire puro. Seres vivos artificiales que están formados con diferentes ADN. Piezas que tienen una función propia: producir las sustancias que necesita la humanidad. Esta disciplina que reúne en el laboratorio biólogos, químicos, informáticos e ingenieros se llama biología sintética. El buen Dios pasa a tener ahora competencia. ¿A qué debemos atender para que este sueño no detenga en pesadilla? Este refrigerador es un banco de datos. Aquí se guardan los biobricks, ladrillos biológicos destinados al IGEM, la competencia estudiantil mundial de inventores de vida artificial, que se realiza todos los años. Con estos componentes genéticos se cambia el funcionamiento de microorganismos para que produzcan sustancias que normalmente no las generan. La lista de deseos es larga: medicamentos, combustibles, plástico y muchas cosas más. Por último, se pretende que las formas de vida hechas a medida produzcan oro. Con biología sintética, las empresas de todo el mundo podrán facturar ya en el 2015 casi 5.000 millones de euros, afirman los investigadores del mercado. La base de los conocimientos es, sin embargo, un bien común. Nuestra filosofía del IGEM es la del intercambio y de la comunidad. Damos a los estudiantes los componentes biológicos, los biobricks, estos ladrillos biológicos, y después reunimos todas las prestaciones, todos los resultados de la competencia del IGEM, todos los wikis de los diferentes equipos. Todos los resultados de este año estarán el año que viene a disposición de todos los nuevos equipos. Al comienzo de la competencia, los estudiantes estudian los componentes del banco de datos de ladrillos biológicos y después, a partir de ellos, construyen algo mejor, algo que en la última competencia nadie haya podido construir. En la competencia del IGEM del 2012 participaron 190 grupos de estudiantes universitarios de todo el mundo. Todos reciben el juego para participantes con los ladrillos biológicos que entrega Boston. La caja contiene, por ejemplo, las instrucciones de construcción y los componentes genéticos para hacer que las bacterias iluminen. También equipos alemanes participan en la carrera. El grupo del IGEM de la Universidad de Bielefeld calcula que este año tiene buenas posibilidades.
Los estudiantes de Westfalia Oriental son uno de los 12 equipos universitarios alemanes que tienen la intención de viajar a Boston para participar en la competencia del IHEM. Todos los equipos tienen un denominador común. Quieren resolver problemas con ayuda de la biología sintética. La píldora anticonceptiva está muy difundida en Alemania y en Europa. Por eso, todos los años, miles de toneladas de residuos de medicamentos terminan en las aguas residuales municipales. Entre estos residuos, también hay cantidades de hormonas sexuales femeninas. Algo que prácticamente nadie sabe es que hasta las estaciones depuradoras más avanzadas no pueden extraer por completo estas sustancias sintéticas de las aguas residuales. El equipo del IHEM de la Universidad de Bielefeld pone sus expectativas en una solución biológica y en este momento se encuentra en la planta de tratamiento de aguas de Emscher, la estación depuradora más moderna de su género en Europa, para interiorizarse de la situación. ¿De qué forma y en qué punto del ciclo de depuración la biología sintética podría ayudar? La sustancia activa de la píldora, la hormona sexual artificial estrógeno, puede causar, incluso en concentraciones mínimas, daños permanentes en los peces. También existe la sospecha de un elevado riesgo de cáncer en los hombres, pero el juego de cubos de construcción de la naturaleza tiene una solución a mano. El equipo de estudiantes se propone utilizar enzimas que puedan separar la sustancia activa de la píldora y así hacerla inocua, un sistema de filtrado biológico novedoso. La biología sintética es el medio ideal porque no todos los métodos convencionales alcanzan para depurar el agua y quitarle esas microimpurezas. Se puede intentar encontrar soluciones alternativas con la biología sintética y se pueden producir enzimas que no estén presentes en la naturaleza en esa forma con el objetivo de aprovechar estas enzimas y así depurar el agua y quitarle los estrógenos. Los organismos genéticamente modificados permanecen, sin embargo, en el laboratorio. Las enzimas que ellos producen llegan a las aguas residuales. Nuestro objetivo es utilizar enzimas tal como estén presentes en los detergentes y como se utilizan en los alimentos, inmovilizadas, es decir, enviarlas a las aguas residuales de una forma fija para que extraigan los contaminantes. En el laboratorio se ha potenciado la sustancia activa de la píldora anticonceptiva para que en el cuerpo de la mujer no descomponga antes de tiempo el estrógeno, la hormona sexual femenina producida artificialmente. Se la potencia tanto que lamentablemente tampoco se puede descomponer en las aguas residuales con métodos tradicionales. Un grupo de enzimas que se presenta de forma natural podría remediar la situación. Las denominadas lacasas están presentes en los trametes de la mariposa, que son una clase de hongo que crece muy bien en árboles ya secos. ¿Has visto los poros? No tiene un olor predominante, ¿va bien? Su textura es aterciopelada y suave, ¿va bien? La intención de los estudiantes de Bielefeld es analizar las capacidades especiales de las enzimas de estos hongos. ¿Con qué resultados se pueden utilizar las lacasas en la depuración de aguas residuales en hospitales y en la industria? Para echar luz a esta cuestión, los futuros bioingenieros tendrán que determinar primero las secuencias genéticas de las lacasas para después aislarlas del organismo original. Las recetas de esta caldera genética se conocen desde hace tiempo, pero el proceso de producción es lo que se ha simplificado radicalmente. Hemos buscado una clase de enzimas, las lacasas, que están en condiciones, entre otras cosas, de descomponer estrógenos. En realidad no es el hongo lo que utilizamos. Utilizamos solo una proteína que está presente normalmente en este hongo. Es decir, que utilizamos el hongo solamente para aislar su ADN y para aislar de él el gen de las lacasas. Después llevamos este gen a nuestro organismo de producción. En nuestro caso, para el hongo es una levadura. En esta levadura producimos entonces la enzima del hongo y al final utilizamos solo la enzima del hongo para depurar las aguas residuales extrayendo los estrógenos. Los biobricks del IHEM de Boston se combinarán con los genes de las lacasas de este hongo. Ni bien sucede esto, las células de la levadura o las bacterias comienzan a producir grandes cantidades de enzimas de lacasas. El bacterium asume funciones que en realidad provienen de un ser vivo totalmente diferente. Nace un nuevo organismo artificial que sin la intervención del hombre no sería posible.
Por el hecho de que se han normalizado los BioBricks y ahora se los puede combinar entre sí libremente, es como si efectivamente se programara el organismo. El organismo es el hardware y lo que nosotros aportamos como BioBricks es el software. Como podemos combinar libremente los BioBricks, podemos programar el organismo para que cumplan nuevas funciones. ¿Se pone la naturaleza a nuestro servicio o se la esclaviza? ¿Quién fija los límites? ¿O ahora todo es posible? Crear vida artificial, jugar a ser Dios, meterse en el terreno de la naturaleza. Los estudiantes de Bielefeld saben que muchas personas se horrorizan de su trabajo. No obstante, esperan que cuando la gente pueda entender mejor lo que la ciencia se propone, perderán el miedo. Quien participe en el IGEM se dará cuenta de que la actividad de esta competencia es mucho más que unas meras creaciones de diseñadores. Los estudiantes tienen que reflexionar sobre su trabajo, tienen que presentarse, organizarse y, sobre todo, ganar a los demás para su proyecto. Y todo ante el público en general. Cuando los científicos descifraron el genoma humano en el año 2000, habían desarrollado las herramientas para leer los componentes básicos de la vida y modificarlos. Se había creado el primer hito de la biología sintética. Diez años después, en Estados Unidos, veían la luz las primeras bacterias con un genoma completamente artificial. Pero una de las principales piedras fundamentales de la biología sintética se colocó en Alemania. Guiados por el deseo de estudiar en profundidad el pasado de la evolución humana y por los interrogantes eternos, ¿quién somos y quiénes son nuestros parientes más cercanos? Europa, durante la última era de hielo. El neandertal y el hombre compiten por los recursos de caza de caballos, bisontes y mamuts. Pero solo el hombre ha ganado esta lucha milenaria por la supervivencia diaria. Nuestro pariente más cercano, el neandertal, y también el mamut, se han extinguido ya hace tiempo. ¿Quién era esta clase de hombre? ¿Qué lo distingue de nosotros? Las respuestas a estos interrogantes se encuentran en los genes del neandertal, que se descifraron en Alemania en el año 2010. ¿Cómo se pudo reconstruir información genética de una especie humana extinguida hace tiempo? La cueva del Neandertal en el Cidrón, en el noreste de España, es un sitio arqueológico importante. Aquí, en las montañas asturianas, vivió y murió hace ya unos 50.000 años un grupo de neandertales. Aquí se encontraron miles de fragmentos óseos de neandertales. Con las miles de piezas de este rompecabezas, los científicos armaron, parte por parte, una imagen espeluznante. La cueva de El Cidrón fue el escenario de una masacre prehistórica. Pero, ¿quién era realmente este pariente misterioso del hombre? ¿Cómo era físicamente? ¿Podía hablar como nosotros? Las herramientas de la genética moderna permiten a la ciencia mirar un mundo desaparecido hace tiempo con nuevos ojos. Las víctimas muertas a manos de los caníbales hace 50.000 años en la cueva de El Cidrón forman parte hoy de un proyecto científico extraordinario. De los huesos antiquísimos de los neandertales asesinados, los científicos de Leipzig han aislado la información genética completa. En el Instituto Max Planck de Antropología Evolucionista trabajan investigadores de punta de todo el mundo. Su objetivo común:
resolver el acertijo que plantea la evolución del hombre. La paleoantropología es una ciencia relativamente nueva. Casi la mitad de los hallazgos conocidos se descubrieron recién en los últimos 30 años. Jean-Jacques Houblin es el representante más prominente de su campo. Dejó su patria en Francia para investigar en Leipzig la evolución del hombre. Aquí en el instituto hay gente que hace psicología experimental, genética o lingüística. Algunos estudian primates vivos. Mi departamento estudia la evolución histórica de la humanidad. Y es la interacción de los campos de investigación más diversos que lleva a nuevos enfoques y a nuevos interrogantes. Nuestra pregunta es la siguiente: ¿qué nos distingue a nosotros, los hombres, de los demás homínidos? El neandertal estaba tan próximo a nosotros genéticamente como ninguna otra especie humana, y sin embargo, biológicamente, no era un hombre moderno. Hoy nuestro pariente vivo más próximo es un simio, el chimpancé. Entre los chimpancés y el hombre median 6 millones de años de evolución. El neandertal entró en escena recién hace unos 500.000 años. El 98.8% de los genes del chimpancé y del hombre moderno son idénticos. ¿Eso lo convierte en hombre? El neandertal está más cerca de nosotros que el simio. Pero, ¿por eso es un hombre? Incluso muchos científicos tienen dificultades en aceptar que en el pasado coexistieron diferentes especies humanas al mismo tiempo, y que una parte de la humanidad es inherente a estos hombres primitivos, solo que no en partes iguales. Eran humanos, pero no completamente humanos como lo somos hoy. Pero pese a todo, en cierta forma, la tentación de comparar todas las especies humanas primitivas con nosotros mismos es enorme. Y creo que es casi una concepción creacionista de la evolución humana. Los asuntos que debatimos hoy acerca del neandertal son parte de todo esto. En este punto, hoy se considera que el parentesco de los neandertales con los hombres anatómicamente modernos está en gran parte resuelto gracias también a los análisis genéticos. Entre paleoantropólogos hay consenso sobre el hecho de que ambos tenían un antepasado común en el Homo erectus africano. El paleogenetista Adrian Briggs, en colaboración con sus colegas de Leipzig, ha hecho un aporte esencial para llegar a esta conclusión. Lograron secuenciar el genoma completo de nuestro pariente misterioso. Los neandertales fueron un grupo de humanoides que vivieron desde hace medio millón de años hasta hace 30.000 años antes de nuestra era en Europa y en Asia. Se extinguieron y nosotros no sabemos la certeza de cuál fue la causa. Quizás hemos tenido una ventaja genética que nos hacía más aptos para construir sociedades o producir tecnologías. Sería fascinante encontrar estas diferencias genéticas. Es un milagro que uno pueda aislar hoy el ADN de huesos de 50.000 años de antigüedad. Durante mucho tiempo se consideró imposible secuenciar el genoma del neandertal, pues una vez muerto un ser vivo, la cadena del ADN de la doble hélice se descompone en múltiples fracciones ínfimas. En un primer paso, para extraer el ADN, hay que disolver el material óseo finamente triturado. En realidad, hay que ir filtrando el ADN disuelto hasta que queden solamente moléculas hereditarias. Pero los problemas que suponen leer la novela de la vida del neandertal en la sopa de letras que se obtiene con este procedimiento parecían ser obstáculos insuperables. El tiempo va modificando las moléculas hereditarias, y las bacterias del suelo o los hongos también dejan sus huellas de ADN en los huesos. Las muestras están contaminadas con otros ADN. Ahora bien, ¿cuál es el ADN del neandertal y cuál no? De millones de fragmentos de ADN prehistóricos, los paleogenetistas tienen que descifrar información que sea realmente útil. La secuenciación del genoma del mamut de hace unos cuantos años proporcionó datos importantes en conexión con fragmentos de ADN muy antiguos.
A diferencia del neandertal, del cual solo han quedado restos óseos, algunos mamuts muertos se encontraban en excelente estado de conservación, con pelos y piel, por haber quedado en los hielos permanentes de los suelos de Siberia. Los pelos de los animales tienen en su composición queratina, y esta es la que ha protegido muy bien las moléculas de ADN milenarias. Para los paleogenetistas, estos pelos fueron una mina de oro, porque por primera vez ofrecían la posibilidad de secuenciar el genoma de una especie extinta, y así aproximarse un poco más al sueño de resucitarlo. En la Universidad de Penn State, el genetista alemán Stefan Schuster ha desarrollado métodos para recomponer los fragmentos de ADN más pequeños, un triunfo de la biología sintética. También el ADN del mamut se fue destruyendo en innumerables fragmentos a través de los milenios. Los científicos tienen que realizar el arduo trabajo de secuenciar los pedazos de ADN. En su laboratorio, Stefan Schuster ya ha podido aislar ADN de una antigüedad de entre 60.000 y 130.000 años y descifrar la secuencia genética. Schuster utiliza un truco para reducir al máximo la contaminación. Nuestro procedimiento consiste en lavar el pelo con champú y seguidamente tratarlo con un decolorante. No hacemos esto para teñir de rubio al mamut, no, sino para descontaminar la parte externa del pelo. Quitamos, destruimos el ADN del medio ambiente que proviene de las bacterias. Y recién entonces, después de haber neutralizado el decolorante, disolvemos el pelo y recogemos el ADN que está presente dentro del pelo mismo y no en la raíz del pelo. Y después nos basamos en esto para efectuar nuestros análisis. La innovación propiamente dicha radica en comparar la información secuencial con el genoma que ya se conoce de un pariente cercano vivo del mamut, el elefante de la India. Recién este punto de apoyo permite recomponer los fragmentos para formar el genoma completo del mamut. Como si fuera un rompecabezas gigante, se trabaja en el computador con los fragmentos de ADN del genoma del mamut que se ordenan en la retícula del genoma del elefante. En esta retícula se insertan fracciones de ADN de diferentes mamuts hasta obtener finalmente la información genética completa. Así, se identifican aproximadamente 4 millones de diferencias entre los genomas del elefante y del mamut. Para nuestro espanto, el genoma de mamut era más o menos un 50% más grande que el de un hombre. Y en este sentido, es sustancialmente más costoso, más caro secuenciar completamente este genoma. Pero gracias a métodos de secuenciación cada vez más modernos y también a la caída de precios de estos estudios, nos es posible ahora secuenciar el genoma de mamut completamente y también con una seguridad de información muy grande. A pesar de esto, el estudio ha llevado años. En el caso del neandertal, hay que superar un obstáculo más. El problema es que del neandertal solo se han encontrado hasta hoy huesos, pero no cabellos. Y la mayoría de los hallazgos ya están contaminados con el ADN de los arqueólogos que llevaron adelante las excavaciones. Adrian Briggs tuvo que secuenciar varias veces miles de millones de fragmentos de ADN cuando trabajaba en el Instituto Max Planck de Leipzig. Para estar realmente seguros de que la información genética del neandertal era completa, los científicos utilizaron el equivalente de los genomas de 20 neandertales diferentes. Ahora se dispone de los resultados obtenidos de la comparación de la información genética del hombre y del neandertal. Hemos descubierto que el neandertal y nosotros nos parecemos en un 99.5% aproximadamente. Casi el genoma completo es también igual, pero nosotros también hemos encontrado algunas diferencias interesantes. Uno puede poner estas diferencias en la escala de tiempo y calcular cuándo fue la separación genética del neandertal y el hombre moderno. Y estimamos que este momento se remonta a unos 300.000 o 350.000 años. Lo evolucionista es un pestañeo. Y más aún, además de esta información genética de que el neandertal podía hablar, el neandertal probablemente fue el primer europeo más bien de tez blanca, con pecas y con predisposición a tener vello pelirrojo. Un resultado importante es, pues, que los neandertales eran genéticamente mucho más homogéneos entre sí que nosotros, los hombres de la actualidad.
Este podría ser el motivo de que el neandertal no pudiera adaptarse tan bien a los cambios medioambientales como nosotros. ¿Por qué hemos sobrevivido nosotros y el neandertal no? Nuestra especie se extendió partiendo desde el África. Y en algún momento hemos coexistido en el mundo con otras especies humanas y las hemos reemplazado. Creo que es importante comprender que nuestra especie explota la naturaleza de forma muy especial. Hoy nos preocupamos por la destrucción del medio ambiente, por la extinción masiva, y creemos que esto está pasando desde hace 100 años. Pero todo esto comenzó ya hace unos 50.000 años. Está comprobado que somos la única especie que ha exterminado muchas otras especies de mamíferos, y esto incluye al hombre primitivo. Siempre que nuestros antepasados se topaban con cazadores y asentamientos de recolectores, los hemos vencido en la lucha por los recursos naturales. We sort of outcompeted them in this race to exploit the environment. El hombre moderno solo lleva en sí una parte mínima del genoma del neandertal, y esto solo se refiere a los europeos, asiáticos y los primeros habitantes de América, pero no a los africanos. Una prueba de que el neandertal y el hombre moderno se mezclaron en el cercano Oriente antes de que sus descendientes se extendieran por todos los demás continentes. Ahora bien, si el neandertal tuvo sexo con el Homo sapiens o no, no se sabe. Lo que sí es cierto es que nosotros éramos superiores tecnológicamente al neandertal. Hoy estamos incluso en condiciones de recrear vida en el laboratorio, incluso vida desaparecida hace muchísimo tiempo atrás. Stefan Schuster, de la Universidad de Penn State, cree en todo caso que se puede resucitar un contemporáneo del neandertal, el mamut. Hoy estamos en condiciones de intervenir selectivamente en la información genética e intercambiar algunas letras del código genético. Es decir, que podemos teóricamente transformar, poco a poco, las células madres embrionarias de un elefante que vive en la actualidad en las de un mamut extinguido hace tiempo. Aunque efectuar 4 millones de cambios es técnicamente muy costoso, sin embargo, es posible. La célula madre del mamut se cultivaría hasta obtener un embrión, y por último, sería una elefante la que llevaría adelante el embarazo como madre de alquiler. Eso dice la teoría. Creo que durante mi vida esto se hará realidad, y uno de los motivos será que lo haremos en el entorno de la agricultura. Haremos esta clase de fertilización in vitro, pero también modificaremos el genoma de animales de granja. Esto es algo que se realizará millones de veces por día. Y por eso, creo que con estos cambios y con innovaciones tecnológicas que se realizarán en los próximos años, será un subproducto de estas técnicas agrícolas que, al fin y al cabo, harán posible que si uno realmente quiere hacerlo, se pueda hacer revivir un mamut. De regreso a Cambridge. No solo en el Instituto de Tecnología de Massachusetts se realizan desde hace años investigaciones en biología sintética. El hombre que logró transformar una célula madre de elefante en una de mamut es George Church, de la Universidad de Harvard. Este conocido genetista ha desarrollado una nueva técnica con la que se pueden realizar simultáneamente cientos de modificaciones del ADN en una cadena genética. Pese a ello, los costos de semejante degradación de una célula madre de elefante ascienden a unos $10 millones. Estos costos se abaratarán. George sabe que la eficacia de la biología sintética evoluciona hoy con mucha más velocidad que la eficacia de un chip informático. La eficacia de los chips informáticos es 1.5 veces mayor en todos los años. Es fabuloso.
Pero la lectura y escritura de ADN, en el fondo, la capacidad de la biología sintética de escribir vida, no solo crece 1.5 veces todos los años. En los últimos 5 años ya se ha decuplicado cada año. Poco a poco va llegando la hora de que nos demos cuenta de lo que está pasando aquí. Hemos desarrollado un método que nos permite modificar de forma proporcionada el genoma completo, algunos componentes genéticos o una gran cantidad de estos componentes. Es casi como si uno construyera un genoma de cero. Y encima de esto es más barato de lo que uno se imagina. Ingenieros y genetistas desarrollan conjuntamente en el laboratorio de George Church los prototipos de nuevos sintetizadores genéticos. Con estos equipos, los biólogos moleculares pueden modificar los genes en células vivas en una dimensión desconocida hasta ahora. Si se lograra construir paso a paso una célula madre de mamut, lo mismo podría concebirse para el neandertal. Entonces, el genoma del neandertal ya secuenciado provee los fundamentos para resucitar al neandertal, como parece ser el caso del mamut hoy. Creo que es uno de los principales interrogantes que uno se debe plantear en este entorno, porque hay límites éticos muy claros que uno no debería cruzar. En el caso del neandertal, uno debe plantearse inmediatamente la pregunta de quién. Dígame, por favor, ¿quién sería entonces la madre de alquiler? ¿Qué pasa si estos experimentos no marchan como uno desea? Y yo pienso que son dos cosas diferentes. Clonar un animal de granja, una cabra, una oveja, una vaca, o experimentar con una especie humana. Y pienso que las directrices éticas a las que todos nos sometemos no permitirán realizar tales investigaciones. Para George Church, de la Universidad de Harvard, no se trata en un primer paso de resucitar a una persona del neandertal. Él cree que primero hay que resucitar las células del neandertal. También podemos producir y produciremos probablemente células madres humanas que tendrán 1 o 10 o más modificaciones que nos permitirán probar cómo era el hombre de Neandertal realmente. Uno se los puede imaginar como una versión viviente de una pieza de museo. Hay límites de lo que uno puede obtener estudiando las secuencias del ADN. Ya en los próximos años podremos incluso fabricar estas células y todas las posibles etapas intermedias entre el hombre y el Neandertal, ya sean células o incluso tejido. ¿Los neandertales eran más resistentes a enfermedades infecciosas como el SIDA, el cáncer o la malaria? Las células sintetizadas podrían abrir nuevos caminos en la investigación médica. ¿Predominan las ventajas o los riesgos en la clonación de células del neandertal? Una cosa parece segura: el neandertal se resucitará en cultivos celulares. En el MIT se están llevando a cabo en este momento las eliminatorias de la competencia del IGEM. En el 2012 participaron en este concurso más de 2.000 científicos jóvenes de todas partes del mundo. ¿Quién presentará el mejor proyecto sobre biología sintética? Aquí se hace más que evidente la vinculación entre los principios ingenieriles y los elementos de la informática, la genética y la biología molecular. También los estudiantes de Bielefeld han logrado llegar hasta la ronda final. Tras apenas 6 meses de investigación intensa, están en condiciones de hacer que las bacterias E. coli produzcan diferentes lacasas. Pero, ¿cómo se hace con todo esto un filtro biológico? Mediante un proceso bioquímico han adherido las moléculas de lacasas a pequeñas bolas de cristal. Las enzimas de lacasas pueden acoplar y extraer así los contaminantes disueltos en las aguas residuales. Logramos hacer que una lacasa del Trametis haga exactamente lo que queremos. Hemos demostrado que la lacasa está activa, podemos producirla. Hemos revisado una vez más los resultados completos. Aquí hemos descubierto cosas totalmente diferentes. Pudimos mostrar que realmente todo lo que nos hemos propuesto funciona en cierto modo y ahora confiamos en los resultados que podremos presentar. Por fin ha llegado el momento. El equipo de Bielefeld puede presentar ante el jurado y los estudiantes de todo el mundo los resultados de los últimos 6 meses de investigación. La simplificación radical de la aplicación de la biología sintética es el objetivo de la competencia. La creación de seres vivos artificiales se convertirá en un juego de niños.
Ya hace tiempo que no solo en los laboratorios de las universidades se realizan experimentos con biología sintética. El hackeo biológico está en vías de convertirse en un deporte popular, así como hoy es la programación en el área de la informática. Es cada vez más frecuente que los biólogos aficionados se organicen en pequeños grupos, como es el caso de GenSpace en Brooklyn, que se propone con un poco de dinero probar cosas en organismos vivos. Tienen acceso a máquinas y reactivos, a un laboratorio con equipamiento de primera calidad, y para usarlo no necesitan estar inscritos en una universidad. A GenSpace llegan hasta artistas plásticos como Nurit Barshai, que no busca una aplicación concreta para formas de vida determinadas. Esto es nuevo. Hasta hace poco la biología era una ciencia para especialistas. Ahora está abierta a todos. Esto libera creatividad. Nurit aprovecha las posibilidades de comunicación altamente especializada de colonias de bacterias sobre una solución de cultivo para pintar diseños con microorganismos. Además, la artista expone a las bacterias únicamente a diferentes tonalidades. Creo que muchos artistas que trabajan con biología desean trabajar con la vida y con la muerte misma. Al trabajar con objetos vivientes, se plantean muchas interrogantes sobre la vida y la muerte. La biología sintética recorre, por eso, todo mi trabajo. Hoy nadie puede ignorar la biología artificial, tampoco el público en general. El público toma nota y GenSpace reacciona. Son cada vez más las personas de todos los sectores de la población que toman cursos aquí de biología. Para Ellen Jorgensen, jefa de GenSpace, esto es la democratización de la ciencia. Queremos ilustrar al público en general, de igual a igual, sin amenazas sobre la biología sintética. Nace un biotopo de hackers biotecnológicos que pueden armar organismos artificiales trabajando en sus casas. ¿Experimentos genéticos con bacterias en un garage? También la jefa de GenSpace se cuestiona lo que está pasando. Soy hija de los años 60 y si alguien me hubiera dicho en aquella época que yo estaría trabajando con agentes del FBI, hubiera dicho que estaba loco. Pero los tiempos cambian y después del 11 de septiembre, nosotros mismos nos hemos vuelto activos. Nos hemos dirigido al FBI y les hemos pedido que cuenten lo que hacemos a sus colegas de Nueva York. El FBI le ha dado la mano al mundillo de los hackers biotecnológicos para desarrollar una cultura de la responsabilidad conjunta. Este también es el único camino posible, pues si ellos presionan estas tecnologías, desaparecerán en la clandestinidad. From the FBI? Yes, sir. Yeah, you here because of biosafety? Biosecurity. Biosecurity, insurance or some part of the DNA, some gene of an organism that is classified as maybe harmful. También en Alemania está permitido extraer genes de organismos, observarlos y analizarlos, e incluso multiplicarlos. Quien pueda hacerlo, tiene permiso. Pero la ley que regula en Alemania la tecnología genética solo permite introducir genes en organismos vivos, manipularlos genéticamente con una supervisión calificada en laboratorios habilitados a tal efecto. Fuera de estas instituciones está prohibido. El biólogo que trabaja en su cochera no me espanta. Sí le temo al biotecnólogo Bin Laden. De día, expertos que trabajan en un medicamento contra el cáncer y por las noches en algo peligroso. Trabajamos en el IGEM junto con el FBI, porque cuando se trata de gente mala, que hacen cosas feas, los expertos son ellos. Randy Rothberg y su equipo quieren cautivar con biología sintética, y lo han logrado, sin duda alguna, en el IGEM. World Championship Grand Prize winner. Este año ha convencido la Universidad de Groningen, Holanda, con un sensor biológico que puede detectar carne podrida. La promoción a bombo y platillos de la biotecnología sintética no me causa preocupación.
Sí me preocupa un poco que se evalúe equivocadamente por las concepciones fantasiosas y que genere miedo en las personas. Se ve que la naturaleza hace cosas descabelladas en todos los tiempos y en todas las partes del mundo. Virus, gripe, habrá pandemias, para lo cual tendremos que estar preparados. Hay que resolver problemas medioambientales, problemas energéticos. Y lo que hacemos con biología sintética es sumamente fundamental. Una revolución gigante en relación con la materia. Dominar esto será lo decisivo. La biología sintética tiene el potencial de hacer grandes cosas. Como su manipulación se vuelve cada vez más modular y por lo tanto más simple, el futuro promete estar poblado de máquinas biológicas que producirán las sustancias que necesite la humanidad. La mayoría de la gente se acostumbrará a la idea de que formas de vida programables biológicamente producirán combustibles o medicamentos. Sin embargo, no se puede prever dónde terminará la historia. Lo que hoy no se considera ético, quizás mañana sea algo normal. También los chimpancés están estrechamente emparentados con nosotros, los hombres. Pero no por eso poseen derechos humanos. ¿Sería factible hacer que una chimpancé llevara adelante el embarazo de un bebé neandertal como madre de alquiler? Los neandertales podrían ser como nosotros y comportarse como lo hacemos entre nosotros. No sabemos cómo podría evolucionar esto. Es como con los recién nacidos en relación con lo bueno y lo malo. No se sabe cómo evolucionará este bebé, pero se tienen esperanzas. ¿Por qué deberíamos regresar a la vida a un ser extinto? ¿Solo porque es posible? ¿Para comunicarnos con otra inteligencia que no conocemos, pero que está relacionada con nosotros? Y por último, ¿meteríamos al neandertal en el zoológico o en un laboratorio de investigación? Todo esto es utopía, por el momento. Y no sospechamos en una primera fase lo que nosotros los hombres somos capaces de hacer. Pero al menos ahora comprendemos un poco mejor una parte del origen de nuestra historia.